Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Vamos a tratar el tercer capítulo de la inconstitucionalidad de la famosa o infame disposición transitoria cuarta de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Hoy con el tema de la falta de competencias que tendría la comunidad autónoma. Bueno, vamos a ver que el tema de las competencias y el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas es complejo. Y en España pues tenemos el problema que, supera lo que era el misterio de la Santísima Trinidad, porque aquí lo que tenemos es un único Estado, pero 17 comunidades autónomas y no sabemos muy bien cuál es la sustancia competencial de cada una de ellas. Ya no sabemos distinguir lo que es un estado de una nación, una nacionalidad, de una región, una comunidad autónoma o bueno, en fin. El caso es que aquí lo que tenemos en principio como cuestión positiva es que la Constitución española lo que va a establecer es unas competencias exclusivas del Estado. Y eso es una lista cerrada. El Estado tiene esas competencias. Y residualmente, el resto de competencias podrán ir siendo asumidas por las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía. Y vamos a ver, en la cuestión que nos ocupa, cómo afecta o qué choques puede haber y si la comunidad autónoma de Andalucía puede ejercer las competencias necesarias para dictar esta disposición transitoria cuarta o en su caso la ley de patrimonio andaluz. Bueno, de lo que estamos hablando en concreto es de la disposición transitoria cuarta, que ya digo que es el gran problema que tiene la legislación de patrimonio histórico en Andalucía y bueno, pues en España también, porque es un precedente, esta situación, un precedente anómalo en esta comunidad autónoma, y hoy vamos a ver que es tan anómalo como que en el aspecto competencial la comunidad autónoma de Andalucía no podría establecer esta disposición transitoria cuarta. De las competencias que estamos hablando, dentro de lo que es el segundo punto de la disposición transitoria cuarta, esta presunción de demanialidad de todos los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, con la gran interrogante de qué es el patrimonio arqueológico, pero de una forma interpretada extensivamente, pues prácticamente todo es patrimonio arqueológico y por tanto nuestras monedas históricas formarían parte de ese patrimonio arqueológico y quedarían automáticamente integradas en este patrimonio arqueológico y por tanto declaradas por virtud de esta disposición transitoria cuarta en dominio público. ¿Qué competencias son estas? Pues son la de defensa del patrimonio histórico, entiendo yo, la de la afectación al dominio público, las competencias de expropiación y competencias para delimitar cuáles son las facultades que comprenden el derecho de propiedad, su adquisición, su pérdida, presunciones legales y, en definitiva, cuestiones relativas a lo que es la legislación civil, en lo que atañe a la propiedad de estos bienes. Vamos a ver estas competencias si las pueden ejercer la comunidad autónoma. Ya como spoiler, como dicen ahora, os anuncio que desde mi punto de vista, desde luego, las tres primeras están muy dudosamente incardinadas en el Estatuto de Autonomía y con un choque, digamos que colateral o rozan la competencia con el Estado. Su competencia estaría muy limitada y sería muy discutible, pero desde luego el último punto, el de tratar de legislar a través de esta disposición transitoria cuarta lo que es la pérdida de la propiedad, la expropiación, por tanto, y en cualquier caso lo que son ese régimen de presunciones y el régimen de propiedad y legislación civil, en ningún caso tiene competencias la comunidad autónoma. Ahora lo veremos.
Del mismo modo, bueno, en cuanto a derecho de propiedad, pues os remitiría al capítulo anterior en el cual se trató específicamente este tema del derecho de propiedad en relación con esta disposición. Bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver. En la Constitución española, ¿cuál es esa lista de materias en las que el Estado tiene la competencia exclusiva? Exclusiva quiere decir que no puede legislar, que no tiene competencias ninguna otra administración. Están citadas en el artículo 149.1 y son unas cuantas. Primero, una que no está en esa lista de 4 competencias, pero que afecta de forma transversal, como dicen ahora, a todos los derechos y a todas las competencias. Primero, el Estado tiene una competencia exclusiva y es que siempre al menos va a poder regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, imaginaos, no hablo de patrimonio histórico, hablo, por ejemplo, de vivienda. En España, la materia de vivienda y urbanismo, esa es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La han asumido todas en sus estatutos de autonomía y el Estado no tiene ninguna competencia ni en vivienda ni en urbanismo. Eso quedó ya muy claro hace tiempo en una sentencia histórica, pero esa sentencia histórica lo que estableció es que aunque el Estado no tenga competencias en absoluto en vivienda y urbanismo, siempre tiene este residuo, el de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones. Entonces, por ejemplo, en tema de vivienda siempre hay un mínimo y por eso está la ley del suelo estatal, que en realidad es una ley que solamente establece estas bases de que garantizan la igualdad en relación con el derecho de propiedad del suelo. Entonces, la Constitución española siempre va a reservar un residuo que es que cualquier competencia que pueda ejercer otra administración, el Estado siempre tendrá reservado unas bases mínimas para que esa competencia se ejerza de manera que ni limite derechos ni obligaciones, estableciendo desigualdades entre unos territorios y otros. Y esto va a ser muy importante en nuestra materia. Lo veremos al final. Otra competencia exclusiva, legislación civil. Ya digo, por aquí la disposición transitoria cuarta, daos cuenta que es una norma de derecho civil, puesto que lo que está estableciendo es una limitación al derecho de propiedad. Todo aquello que forme parte del patrimonio arqueológico automáticamente es del Estado. Y si hasta ahora era de los particulares, de los titulares privados, queda expropiado. Luego está metiéndose en legislación civil. Otra competencia exclusiva, expropiación forzosa. El Estado tiene la competencia exclusiva. Luego veremos que queda un poquito matizado. Otra, esta va muy a la cuestión de fondo. La defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español. Andalucía sigue estando dentro del Estado español. Y la defensa contra la exportación y la expoliación. ¿Vale? Habla del patrimonio cultural, artístico y monumental. Pero luego, en la comunidad autónoma, lo que se saca de la manga, claro, es el patrimonio histórico. ¿Aquí dentro está el patrimonio histórico? Pregunta que queda ahí resonando en el éter. Bueno, ¿y el Estatuto de Andalucía ahora mismo qué es lo que recoge en cuanto a competencias, ahora ya exclusivas de las comunidades autónomas? Los estatutos, ya he dicho que van a poder recoger todas las competencias que en el artículo anterior no están reservadas para el Estado. El Estado tiene unas competencias cerradas, son esas y no pueden ser más, y las comunidades autónomas son infinitas competencias que queden sin incluir en las que son del Estado. Bueno, pues cuando entra ahí en las competencias exclusivas, el Estatuto de Andalucía dice que es competencia suya los bienes de dominio público, titularidad de la comunidad autónoma.
Bueno, lo veremos. Y habla también de que tendría como competencia potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales en los que tenga competencia, siempre que no afecten al artículo 149.1.18 de la Constitución. En ese artículo precisamente es donde está la expropiación. Con lo cual la Comunidad Autónoma de Andalucía tendría competencia en cuestiones en potestades de control, inspección y sanción, siempre que no entre en expropiación. Veremos cómo se matiza todo esto también. Porque es que luego dice que corresponde a la comunidad autónoma en materia de expropiación la competencia ejecutiva. Aquí lo que estaría admitiendo es que, vale, el Estado puede legislar, pero la ejecución de la expropiación corresponde a la comunidad autónoma andaluz. Correspondería, por tanto, establecer en qué supuestos y qué cosas son las que, o qué situaciones son las que causarían la expropiación, las condiciones de la expropiación para ejercer esa potestad expropiatoria. Ahí entramos un poquito en contradicción porque las condiciones están fijadas en la ley de expropiación forzosa. Establecería la comunidad autónoma andaluza criterios de valoración y un órgano para justipreciar esa expropiación. Bueno, pues ya veis que aquí sí que hay un terreno cenagoso. Bueno, podemos entender que el Estado legisla, pero la comunidad autónoma andaluza establece los casos en los que hay que, conforme legislación española, expropiar, cómo se debe valorar, cómo se debe ejercer esa expropiación, ¿vale? Se supone que es eso. Y por último, le corresponde a la comunidad autónoma de Andalucía competencia exclusiva en protección del patrimonio histórico. Aquí viene la palabra histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de la Constitución, que era el que antes veíamos. Y repito, el patrimonio español incluye el andaluz, o sea que ahí habría una superposición. Bueno, entonces, por tanto, vamos a ir analizando ahora una a una esas competencias, ahora que hemos visto qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dice el Estatuto. Vamos con la primera, patrimonio histórico. Hemos dicho que en la Constitución aparecía que era competencia exclusiva del Estado la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, incluyendo el andaluz. Y hemos visto que en el Estatuto de Andalucía es competencia exclusiva de Andalucía la protección del patrimonio histórico. Histórico no aparece en la Constitución, reservado para el Estado. Pero sí aparece artístico, sí aparece monumental. Entonces, ¿esto cómo se come? ¿Quién tiene la competencia exclusiva? ¿El Estado para proteger los bienes artísticos? ¿Andalucía para proteger los bienes artísticos? ¿Los monumentos? El patrimonio histórico está formado por bienes de interés artístico, de interés monumental, de interés arqueológico, no sé. O sea, aquí hay un choque evidente. Aquí hay un choque evidente y por eso yo he dicho que, bueno, que la defensa del patrimonio difícilmente la Andalucía debería regularlo cuando el Estado ya tiene reservado la competencia exclusiva para defender el patrimonio cultural, artístico y monumental. ¿Qué significan todas estas palabras realmente? ¿Qué incluyen estas palabras que aparecen en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía? Esto lo debería interpretar el Tribunal Constitucional si se planteara una cuestión de inconstitucionalidad. Porque, a ver, el patrimonio histórico luego entra a saber cómo lo definen la ley española o la ley andaluza y habla del patrimonio histórico de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que tengan un interés artístico, histórico, monumental, o sea que parece que las dos normas Constitución y Estatuto de Andalucía realmente están hablando de lo mismo. Vale, pero ahí está esa pugna. De todas formas, independientemente de lo que estén queriendo decir, qué es eso de términos del patrimonio histórico, cultural, arqueológico, no nos desviemos. Realmente la disposición transitoria cuarta, dejo aparte el resto de la norma,
dejo el resto de la norma. Pero lo que es exclusivamente la disposición transitoria cuarta no trata de patrimonio histórico. No trata de protección del patrimonio artístico, ni monumental, ni histórico, ni arqueológico, que es a lo que se... No, lo que está hablando es de expropiación realmente. De expropiación y régimen de propiedad. Y en principio, Constitución, leyes, incluso la ley andaluza, contemplan la protección de todos estos patrimonios independientemente de su titularidad. ¿Vale? La disposición transitoria cuarta no es una norma de protección del patrimonio histórico. Es una norma de derecho civil que afecta a dominio público retroactivamente y expropia bienes. Esa sería realmente la competencia. Por tanto, diferentes palabras para una misma competencia, pero repito, que no se nos escape que no va de eso. De todas formas, vamos a comparar un poquito la ley española y la andaluza, para que también tomemos conciencia de lo que sirve, de para qué sirve tener 17 comunidades autónomas, al menos desde el punto de vista de la legislación. Bueno, en principio el patrimonio histórico aparece como defensa de él, no en esos artículos en los cuales se establecen la diferenciación de competencias y de reparto de competencias, aparece en el artículo 46, que está entre los principios rectores de la política social y económica. No son derechos fundamentales, no son derechos y obligaciones ciudadanas, son unos principios. Y dice que los poderes públicos, todos, tanto Estado como comunidad autónoma, tendrían que conservar, promover el enriquecimiento del patrimonio histórico. O sea que un poco sí que entendemos que entonces la comunidad autónoma andaluza podría entrar en el tema de la protección del patrimonio histórico. Pero nos ponemos a comparar. Fíjate, por ejemplo, el artículo primero habla del que integra el patrimonio histórico español. Inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, tal. ¿Qué dice la ley andaluza? Pues dice exactamente lo mismo. Fijaos que es calcado. O sea, tenemos en la ley española, ley 1685, y en la ley 14/2007 de Andalucía, ámbito de aplicación, lo mismo. El patrimonio histórico español, interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico. Patrimonio histórico andaluz, artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico. Vale, cambia alguna palabra, pero están hablando de lo mismo. Para esto sirve tener 17 comunidades autónomas, para regular 17 veces lo mismo. Otro ejemplo, el patrimonio arqueológico que tanto nos interesa. Ley española. Forman parte del patrimonio histórico español, los bienes inmuebles. Está hablando de patrimonio arqueológico en realidad, pero no introduce la palabra ahora. Los que sean susceptibles, lo pongo en rojo para que ahora lo comparemos, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos. Fíjate la definición. O sea, ¿qué puede ser estudiado con metodología arqueológica? ¿Cuál es la metodología arqueológica? Pues ni idea. Tamaña falta de precisión, pues hombre, esto habría que corregirlo. Bueno, pues llega la comunidad autónoma andaluza, que también se mete a legislar lo mismo, y ¿qué es lo que hace? Copia, pega. Otra vez lo mismo. Forman parte del patrimonio arqueológico y en rojito, lo mismo. Susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica y han sido o no extraídos. Tanto si se encuentran en el subsuelo, no sé qué. O sea, lo mismo. Es que es la misma ley calcada. Para esto sirven 17 comunidades autónomas, 17 parlamentos, no sé cuántos consejeros, etcétera, etcétera, para hacer 17 veces las mismas leyes, solo que añadiéndoles la disposición transitoria cuarta, que es ya la guinda del pastel. Dominio público. ¿Qué forma parte del dominio público? La afectación a dominio público. En la ley española lo encontramos en el artículo 44 y dice que directamente son bienes de dominio público.
atención detectoristas, ¿no? Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del patrimonio histórico español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. ¿Vale? Todo lo que sale de la tierra con valores del patrimonio histórico, o sea, históricos, artísticos, etnográficos, paleontológicos, técnicos, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sale de la tierra es patrimonio histórico y de dominio público. Nada puede ser apropiado por los que lo encuentran. En España llega a la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo en lugar del 44 es el 47. Y lo pongo otra vez en rojo para que comparemos. Es que es el mismo artículo. Lo mismo, exactamente igual. ¿Vale? Todo dominio público cuando sale de la tierra. Aquí lo que no establece en ningún caso, ni en la ley española ni en la andaluza, es la retroactividad, que es lo que sí que hace la disposición transitoria cuarta, y por tanto estos artículos calcados, absurdamente duplicados, lo mismo ocurre en todas las comunidades autónomas, todas son un calco de la española. Pues es absurdo, es un coste inútil, pero no sería inconstitucional. Bueno, o lo sería de forma más sutil, no es la barbaridad de la disposición transitoria cuarta. Bueno, pues ya habéis visto cómo se repite. Y tenemos la misma ley calcada. Bueno, pero de nuevo, centrándonos, la disposición transitoria cuarta no está hablando de patrimonio histórico ni de... O sea, lo que es una expropiación. La otra competencia, la afectación al dominio público. Bueno, la afectación al dominio público no aparece como tal, como competencia exclusiva del Estado. En el artículo 132 no es el reparto competencial, que ese es el 149. Lo único que dice es que la ley es lo que regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público. La ley es una ley estatal o una ley autonómica. Por tanto, bueno, pues en principio la comunidad autónoma andaluza tendría competencias. En este sentido, bueno, ya hablamos al hablar del derecho de propiedad de lo que era la ley 33/2003 de patrimonio de las administraciones públicas, donde el Estado dicta cómo es por ley el régimen jurídico de los bienes de dominio público. Y esto siempre va a tener una parte de legislación básica, lo que hablábamos antes de las bases para el ejercicio de la igualdad, porque de lo que está hablando es de régimen de propiedad. Y la propiedad, derecho civil, competencia exclusiva del Estado y debe regularse en condiciones de igualdad para que no tengan más facultades de la propiedad en Andalucía que en Madrid, que en Cataluña, que en Navarra, que en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues os remito al vídeo que hubo en el primer capítulo que hice referido al derecho de propiedad. Tercero, la expropiación. Bueno, pues lo mismo, ya lo hemos adelantado un poco. El artículo 149, el que reparte las competencias del Estado, dice que el Estado tiene la legislación, o sea, tiene la competencia exclusiva en legislación sobre expropiación forzosa. Pero el Estatuto de Autonomía se inventa o se arroga las competencias para aplicar esa legislación. ¿Vale? De manera que la legislación es la española, pero Andalucía decide cuándo, cómo y en qué condiciones se expropia aplicando la legislación española. No hace una ley de expropiación andaluza, aplica la española, pero la causa de expropiación sí que se la arroga. Bueno, y por último, pues llegamos al derecho de propiedad, si tiene competencias la comunidad autónoma. Bueno, aquí no hay duda. El artículo 149 dice que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre la legislación civil y las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. Legislación civil, las facultades del derecho de propiedad. Esto, en ningún caso, Andalucía va a poder tener competencia para legislar.
Vamos al artículo 33. Nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. De nuevo, pues os remito a ese primer capítulo del derecho de propiedad y la legislación civil, la ley de patrimonio de las administraciones públicas y las condiciones para expropiar en la ley de expropiación. O sea, para expropiar lo que tenemos que hacer es ajustarnos a la ley española, porque es el Estado español el que tiene la competencia exclusiva. Debemos establecer la causa justificada de interés público. En este caso, Andalucía se ha arrogado la competencia para establecer esta causa justificada de interés público, pero en ninguna parte aparece cuál es esa causa para que todo quede afectado automáticamente al dominio público. Y luego debe indemnizarse y la comunidad andaluza se ha arrogado la competencia para establecer ese precio justo, ¿vale? Ese justiprecio. Ya digo, todo esto, tanto expropiación como derecho de propiedad, hablamos de ello en el primer capítulo. Pero queda muy claro que la disposición transitoria cuarta, en cuanto a una disposición que lo que está realmente estableciendo es afectación al dominio público, expropiación, presunciones de derecho civil, presunciones de propiedad, se está metiendo en lo que es competencia exclusiva del Estado en legislación civil. Remito, ya digo, para salirnos ya de las competencias y entrar en la materia del derecho de propiedad y tal, al primer capítulo. Por tanto, ¿tiene competencias la comunidad autónoma andaluza? Pues hombre, difícilmente y muy discutiblemente en lo que es regular el patrimonio histórico. Encima vemos que cuando regula la defensa del patrimonio histórico, realmente lo que está haciendo es calcar y repetir la legislación que ya existía española, añadiéndole esta disposición tremenda, la vamos a calificar como tremenda. ¿Afectación al dominio público? Discutible. Expropiación, ya hemos visto que aplicando la ley española y no la está cumpliendo. De irretroactividad no hablábamos en otro capítulo también. Pero en ningún caso tiene competencias para delimitar el derecho de propiedad, la legislación civil, ese régimen de presunciones. De ninguna manera. Y en último término, todas esas competencias, siempre el Estado tendrá que decir algo para que se ejerzan en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa? Que yo tengo una colección y en Andalucía de forma retroactiva me la expropian sin indemnización, pero en Madrid no, pero en Cataluña no, pero en Castilla y León no. O sea, el Estado tendrá algo que decir, desde luego. Bueno, y para hablar de igualdad y de este residuo y este derecho que se debería quedar el Estado en último término, hablaremos en el próximo capítulo hablando de la igualdad, de por qué esta norma también es inconstitucional desde el punto de vista de la igualdad. Y bueno, pues esto es todo por hoy. El tema es prolijo, el tema es complejo, pero bueno, yo lo que tengo es el ánimo de ir hablando de cómo yo veo el tema de la inconstitucionalidad aplicado a esta norma en concreto, que es lo que a mí personalmente más me preocupa, puesto que es el paroxismo de la política cancelatoria en España. Ya digo que el resto de la norma, tanto española como de las comunidades autónomas, pues es muy discutible, pero bueno, hasta ahora hemos convivido con ella sin problema y el problema es esta disposición transitoria en el momento en el que la descubres y te topas con ella. A partir de ese momento, imposible ignorarla. Bueno, espero que os resulte, no voy a decir entretenido porque esto comprendo que es un rollo, pero interesante, y si en un momento determinado pues es necesario, pues aquí van quedando mis reflexiones para lo que haga falta. Un saludo a todos y os deseo lo mejor. Venga, muchas gracias. Adiós.